Hacía mucho tiempo que no nos veíamos aquí arriba, desde aquí arriba. Y primero de todo quiero dar gracias por la oportunidad que se me brinda al compartir la palabra de Dios. Es un mensaje que se ha ido consolidando con el tiempo, con las semanas desde que me dieron el encargo. Y pongo un aviso, ¿sabéis? Como las películas que ponen avisos. Todo lo que diga puede ser usado en mi contra también. O sea que cualquier juicio, cualquier acusación que pueda hacer, que creo que es palabra de Dios y creo que viene de parte del Señor, también puede ser en mi contra porque también lo considero así. Así que sin mucho más, vamos a empezar. Y entonces quiero empezar un poco con, yo no sé si habéis visto alguna vez estas novelas latinoamericanas que ponían en verano. Mi hermana era muy fan y yo pues tenía que asumirlo, también ser fan de ello porque no tenía otro remedio. Pero bueno, vamos un poco a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces, en capítulos anteriores, más o menos la novela diría eso, ¿no? Estamos en un contexto en que el pueblo de Dios había sido deportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y en el capítulo 1 vimos como el rey Ciro, el gran rey Ciro, hace una orden, una carta que se hace a través de escrito y oralmente, en que el pueblo de Dios vuelva, parte del pueblo de Dios, vuelva a Jerusalén y reconstruyan el templo de Dios. Eso lo veíamos en el capítulo 1. Entonces vemos cómo el pueblo de Dios avanza y vuelve a Jerusalén, con un inventario material bastante específico. En el capítulo 2 vemos cómo se hace un censo extenso de toda la gente que se va. Evidentemente un rey cuando da una orden lo especifica muy bien para saber que no se cuele gente en esa orden, ¿no? Entonces se hace el censo y de toda esa gente que se ha vuelto a Jerusalén para la reconstrucción. Y en Esdras capítulo 3 el pueblo llega a Jerusalén y lo primero que hace es restaurar el altar y inicia los sacrificios y los holocaustos a Dios para recuperar esa relación perdida a través de la deportación, ¿no? Al final de ese capítulo vemos cómo se inician las obras y pagando a algunos obreros y bueno, se determinan quién va a supervisar la obra y luego se echan los cimientos. Eso es lo que no es ninguna novedad, lo que yo os estoy explicando, simplemente ya lo sabíais. Y ahora pasaremos a la lectura, que es el capítulo 4 de Esdras, del versículo 1 al 5. No es un texto muy largo, pero tiene mucho jugo. Cuando los enemigos del pueblo de Judá y de Benjamín se enteraron de que los repatriados estaban reconstruyendo el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron ante Zorobabel y ante los jefes de la familia y les dijeron: «Permitidnos participar en la reconstrucción, pues nosotros, al igual que vosotros, hemos buscado a vuestro Dios y le hemos ofrecido holocaustos desde el día que Esarhadón, rey de Asiria, nos trajo acá». Pero Zorobabel, Jesúa y los jefes de la familia de Israel le respondieron: «No podemos permitir que os unáis a nosotros en la reconstrucción del templo de nuestro Dios. Nosotros solos nos encargaremos de reedificar el templo para el Señor, Dios de Israel, tal como decretó Ciro, rey de Persia». Entonces los habitantes de la región comenzaron a desanimar, a intimidar a los de Judá para que abandonaran la reconstrucción y hasta llegaron a sobornar a algunos de los consejeros para impedirles llevar a cabo sus planes. Esto sucedió durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, que también fue rey de Persia. Vale. ¿Qué hemos visto aquí dentro de la lectura? A mí siempre me gusta hacer una escenificación de alguna manera de lo que hemos leído, porque la lectura pues puede ser que, por lo que sea, es un viernes, venimos cansados y nos despistemos en la propia lectura. Hemos dicho, lo último que he dicho del capítulo 3 es que estaban echando los cimientos del templo de Dios, ¿no? Del templo en Jerusalén. El pueblo estaba empezando las obras. Entonces, una serie de personas que vivían por los alrededores, el texto los cualifica como enemigos, ahora veremos por qué son enemigos y por qué no son amigos, les dice a los repatriados: «Oye, queremos reconstruir el templo de Dios con vosotros, nos gustaría, tenemos este deseo».
Y entonces se ofrecen a ayudar. Por cierto, hay una cosa que es importante. Los enemigos saben que están reconstruyendo el templo. Evidentemente no se ofrecerían si no lo saben. Es un tema lógico. El tercer punto es que los jefes de los repatriados, los jefes de las familias representadas de aquellos que habían vuelto deportados, se niegan en rotundo. Dicen que no, que en absoluto va a pasar eso. Entonces llegamos a la conclusión, al último punto, al último versículo, en que los enemigos desaniman, intimidan y sobornan incluso a los consejeros para impedir la reconstrucción del templo de Dios. Esto sería un poco el resumen de lo que hemos leído hasta ahora, ¿vale? La pregunta es, primero, ¿cómo es que el escritor sabe que estas personas son enemigos del pueblo de Dios? Puede ser, depende de la Biblia que tengas. En mi Biblia, en la NBI, pone oposición samaritana. Depende de qué Biblia tengas, pondrán los samaritanos, o dirá algo por el estilo. ¿Y quién son los samaritanos? Todos hemos oído las historias del Nuevo Testamento de... ¿Alguien sabe? ¿Sugerencias? ¿Las historias? El buen samaritano, ¿y qué más? ¿Y la mujer? Samaritana. Bueno, pues siempre nos llenamos la boca de los samaritanos esto, lo otro. Y la pregunta es, ¿sabemos quiénes son realmente? ¿De dónde vienen los samaritanos? ¿Qué hicieron para que el pueblo de Israel le cogiera tanto, permitirme la licencia, tanto asco, tanto enemistad entre ellos? Y seguramente después de la explicación que os voy a dar, quizá el texto bíblico del Nuevo Testamento, ese que sabemos todos de la escuela dominical y que no sabemos de memoria, el buen samaritano, la mujer samaritana, seguramente cambiará un poquito de visión y le dará una contextualización más potente. ¿Cómo surgieron? Ahora me voy a hacer un paréntesis histórico. Imaginaros que tenemos los dos reinados, sabemos que tenemos un reinado que se llamaba Israel y otro abajo que se llamaba Judá, ¿vale? Y estamos en el final del reinado de Israel, cuando está ya, mira, Dios está cansado de tener paciencia con ellos, de que hagan lo que les dé la gana y que no les escuchen. Entonces, Asiria, el rey de Asiria, que era la potencia por excelencia de ese momento, los ataca durante 3 años ahí constantemente hasta que caen. Entonces, una de las partes que cae es la región de Samaria. Entonces, esa región de Samaria, los samaritanos, para ir uniendo hilos. Entonces, Samaria cae. Hay diferentes citas bíblicas de todo lo que os voy a ir explicando, sobre todo comprende el Segunda de Reyes, el capítulo 18, todo lo que os voy a explicar viene de ahí. Entonces, imaginaros que yo soy el rey de Asiria y dice, mira, para no tener problemas con esta gente que acabo de conquistar, me los voy a llevar a otro sitio, porque así darán menos problemas y pondré aquí a quien me interese, a quien yo quiera y a quien me guste. Entonces el rey de Asiria deporta al pueblo de Israel a todo lo que es el norte, ¿no? el reinado de Israel y la parte concretamente de Samaria, a Jalaj, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Segunda de Reyes 18:11. Y entonces, claro, se llevan a la gente que vivía allá y esa tierra queda deshabitada. ¿A quién ponemos aquí? Pues a alguien que a mí me interese, alguien que vaya a darme cosas buenas. Así que el rey de Asiria trajo a gente extranjera de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat, de Sefarbaim, y habitaron las ciudades de Samaria. No sé si lo hemos entendido. Hay una conquista, el rey de Asiria conquista, eso, coge a la gente, se la lleva a otro sitio y ese sitio que está vacío mete a gente extranjera. Es así de fácil, ¿vale? ¿Qué pasa? Que Dios dice, mira, esto no puede ser, porque esta gente, esto está muy bien, el cambio pero esta gente extranjera a mí no me alaba y no tiene temor de mí y no me adora y no hace nada a favor mío. Entonces, no sé si habéis oído el tema de las plagas, no sé si esto fue una plaga, pero casi. Las langostas te haces la idea un poco, te comen esto, pero imaginaros que es una plaga de leones. Pues ya la cosa ahí cambia un poco y se pone seria, ¿no? Entonces Dios envía a un montón de leones contra los habitantes extranjeros que habían habitado Samaria, porque considera que no le temen, ¿vale? Y el rey de Asiria, pues el pobre dice, madre mía, me acaban de enviar leones, se lo están comiendo, ¿y ahora qué hago?
Entonces dice, bueno, cogeremos tú mismo, un sacerdote de estos, unos levitas que hay por aquí, que hemos deportado, que hemos traído aquí a la tierra donde me interesaba, y lo llevaremos otra vez allí a su casa, a Samaria, para que les enseñe un poco sobre la ley de Dios y sobre... Porque claro, Dios ha enfadado y me ha enviado leones. O sea, vamos a educarlos para que no hagan enfadar a Dios, ¿vale? Entonces cogen un sacerdote, lo envían para allá y les enseñan el Pentateuco, ¿vale? El Pentateuco son los primeros... Si me equivoco, me lo decís, ¿eh? Los 5 primeros libros de la Biblia, que yo sepa, el Antiguo Testamento, y bueno, es donde se generan pues todas las leyes, las normativas, los sacrificios, todo lo que tiene que ver pues con la ley de Moisés y todo este tipo de cosas, ¿vale? Entonces manda un sacerdote. ¿Y qué pasa? Que los pueblos que hay allí extranjeros aceptan las costumbres israelitas, de alguna manera, pues aceptan eso, pero... ¿qué pasa? Que la cabra siempre tira ¿a dónde? Al monte, efectivamente. Pues al ir la cabra al monte, ¿qué pasa? Que sí, aceptan algunos rituales, algunas cosas, pero hacen como... ¿sabéis lo que es una macedonia? Pues más o menos eso. Cogen y hacen una macedonia entre lo suyo, lo que venía de su país, lo extranjero, sus ídolos y las leyes de Dios. Y hacen una macedonia y se quedan tan tranquilos. Por eso... ahora quizás empecéis a entender por qué los samaritanos y los judíos nunca se han llevado muy bien. Entonces, ¿quiénes son los samaritanos? Los samaritanos adoptaron una religión que era una mezcla de judaísmo y de idolatría, para hacer un resumen. Y entonces, dices, bueno, son ellos, pero no influyen. Pero claro, ¿qué pasa cuando llevas a un pueblo a una tierra? Pues que las sangres, ¿qué? Sé qué pasa. Se mezclan. Uy, que me como el micro. Se mezclan las sangres, es evidente, ¿no? Y entonces se mezclaron las sangres de la gente, de los habitantes de Israel, con los extranjeros. Y entonces, con un poquito de... así les llamaban los hermanos mestizos o algo así. Los judíos a ellos, eran como los mestizos. Más motivos por lo que los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Si vamos un poquito más para adelante en la historia, veremos que Nehemías estaba comprometido a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. ¿Sabéis quién impedía o le hacía la puñeta a Nehemías? Los samaritanos. Los samaritanos, effective wonder, los samaritanos. Segundo punto, los samaritanos se construyen un templo para ellos mismos. Mi padre diría, bueno, como no nos dejáis reconstruir el templo con vosotros, nos montamos nuestro propio chiringuito. Así de claro lo diría él, parafraseando en el tema de los chiringuitos, ¿no? Y reconstruyen, y entonces lo hacen en el monte Gerizim, que para los samaritanos fue señalado por Moisés como un lugar donde se debe adorar a Dios. Bueno, y encima no es que se quede ahí, es que el líder de los samaritanos elige a su yerno, o sea, por influencias, y lo pone como su sucesor, como el gran sacerdote. Por lo tanto, esto, ya sabéis, la rueda ya empieza a rodar y por lo tanto va rodando hasta los tiempos de Jesús. No se queda ahí. Samaria, además, durante algunos tiempos, se convirtió, podríamos decir, en la Suiza de los malos en las poblaciones judías. O sea, había unas leyes y si tú las incumplías ibas a la cárcel o incluso morías. Todos lo sabemos. O podías ser apedreado, lo que fuera. Pues ¿sabéis nuestros políticos qué hacen o Qatar mismo, con el rey Juan Carlos? Cuando las cosas no le favorecen, pues se van a Suiza o se van a Qatar o se van a un sitio de estos. Pues Samaria, para los delincuentes hebreos, era lo mismo. Era Samaria, ciudad de vacaciones, dígame. Simplemente, pues no daban cuentas de sí y ahí se quedaban y los samaritanos los protegían. Básicamente era eso. Por esos motivos, por esa lista, los hebreos y los samaritanos decían, uy, esta gente es mestizo, esta gente tiene cosas tribales, tienen idolatrías, uy, que no, yo no, con esa gente no me gusto, no me gusta. Entonces Jesús, ¿qué hizo? Estar con esta gente. Bueno, y estar con mucha más gente, como todos sabemos, pero entendemos un poco por qué el escritor dice, no, son enemigos.
Pero a ver, si te están diciendo que quieren ayudarte a reconstruir, te van a facilitar la vida, te lo van a hacer más fácil. No, son enemigos. Son enemigos por esto, si no, no lo entenderíamos. Una vez dicho esto, los jefes de las diferentes tribus dicen un no rotundo. No aceptaremos vuestra ayuda. Lo fácil hubiera sido, como os he dicho, aceptar su ayuda para acabar la obra antes. Y desde el punto de vista objetivo y lógico hubiéramos dicho, pues ¿por qué no? Por eso en el texto dice que nosotros adoramos a vuestro Dios, por lo tanto también podemos reconstruir el templo con vosotros, porque tenían el Pentateuco, porque tenían una parte de la ley de Dios, pero el resto de profetas y todo eso ellos no lo desechaban. Entonces, ¿cuál era lo difícil para el pueblo de Dios? Pues escuchar la carta de Ciro en el capítulo 1 y obedecer la voluntad de Dios a través de la carta de Ciro. Yo no estoy diciendo que Ciro fuera Dios, pero sí que Ciro fue utilizado por Dios. Eso hay que tenerlo claro, es distinto. Entonces, cogieron la opción difícil, no cogieron la opción fácil. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que entramos en el plan B. Cuando el plan A nos sale bien, escogemos el plan B. ¿Y qué pasa con el plan B? Pues que no es tan bonito como el plan A. No es tan claro. Eran enemigos y venían cara a cara adelante. Entonces, ¿qué es el plan B? Pues ir por detrás. ¿Ir por detrás qué significa? Pues desanimar a las personas. No, esto no lo hagas así, no lo podrás hacer porque te falta esto, te falta este material, te no sé qué, no sé cuántos. Intimidar. Mira, yo he estado aquí mucho tiempo, vigila a ver dónde pones cada piedra porque este trozo de tierra es mío y yo lo he estado utilizando. O sea, que vigila con lo que haces. Y sobornar a los consejeros. Ya dicen que dos cosas en el mundo mueven mucho las cosas. Uno es el dinero y el otro no lo diré, pero ya lo sabéis qué es. Entonces aquí vemos el dinero. El dinero mueve las cosas y en este caso no es una excepción. Entonces intentaron sabotear de todas por todas y además el ataque no iba a ser público, sino que iba a ser por debajo. Hay un dicho, un refrán, cuando tú tienes a un enemigo, hay una frase que dice divide y vencerás. Por lo tanto, es más fácil dividirlos a las personas que tú tienes delante. Y ahora nos vamos... Uy, que se me cae esto. Y ahora nos vamos a la aplicación. Ahora diréis, ¿por qué el Marc ha venido tan entrajado, como si se fuera una boda? Vale, ahora esto tiene una explicación. La aplicación. ¿Y qué relación tiene con el texto que hemos estado viendo? Si os fijáis, el diablo es muy listo. El diablo es muy listo porque en Europa ha cambiado su estrategia, ya no nos persigue delante, y como vimos las fotos de la iglesia, ahora que haremos 75 años, con la Guardia Civil en la puerta, ni vienen a arrestar al pastor o al anciano de la iglesia. No, el diablo es muy listo. Ya en Europa esto ya no lo ha utilizado porque ha visto que perdía, al revés, la iglesia se multiplicaba. Y si veis casos como en China, pues pasamos lo mismo. Cuando hay más persecución, hay más crecimiento en la iglesia. Él es muy listo, entonces ha dicho, un poco como los samaritanos, oye, pues si delante, enfrentándonos, no funciona, vamos a hacer un plan B. ¿Y cuál es el plan B del diablo? No castiga, sino que engaña y convence en Europa. Y diréis, bueno, ¿y cómo engaña? Pues bueno, la iglesia ha entrado en cosas, en tradiciones, en discusiones que se pierden fuerzas y tiempo. Por ejemplo, cosas innecesarias. La iglesia está entrando en liberalismo, vamos, a por todas. Más cosas innecesarias. La tradición. ¿Por qué debemos pelearnos si tenemos bancos o sillas? ¿No os parece una pérdida de tiempo y de energía? ¿Por qué debemos pelearnos quién va a salir a repartir la comunión? ¿Y cómo va a salir? Si va a salir en corbata, si va a salir sin corbata, si va a salir en pantalones. Ahí dice decoroso. Y según la cultura y según el tiempo y la época, puede ser decoroso una cosa u otra. Entonces, nos enredamos en la tradición, en la liturgia. Me voy quitando cosas que no son necesarias, como veis, ¿no? Y también encima nos pasa algo que nos encanta, pero hablo por mí mismo, nos encanta ser el personaje principal de nuestro cuento
Y entonces, ¿qué nos pasa en las iglesias? Cuando personas llevan mucho tiempo, muchos años, a la cual hay que agradecer el servicio, no buscamos sustituto, no formamos a nadie. No le decimos a esa persona que está en el banco, oye, ¿te interesaría ayudarme en el ministerio? ¿Querrías venir y yo te formaría? Y podemos hacer, porque la gente se va, el Señor se los lleva, muchos quedan con las botas puestas, pero ¿a quién ponemos después? Eso también es un problema. Eso también es un problema. Entonces, vamos pensando en el pasado de la Iglesia, en cómo hemos sido perseguidos por las autoridades, y en cambio ahora que nos discutimos por los bancos, por quién va a pasar esto, por quién va a hacer lo otro, y yo pienso, ¿será que el diablo nos está comiendo la tostada? ¿No nos está ganando la partida? Quizá todo esto no es necesario, quizá gastar el tiempo en discusiones sobre esto no es necesario, quizá estamos perdiendo el tiempo. Tranquilos, que solo me quitaré la camisa, ¿eh? Entonces, como el pueblo de Israel, igual, el pueblo de Israel siempre es el malo de la película, pero en este caso es el bueno. Fíjate tú, es el bueno. ¿Por qué? Porque buscó la voz de Dios a través de la carta del rey Ciro y no escuchó la voz de los hombres, que lo fácil hubiera sido escuchar la voz de los hombres y dejar que ayudaran a la reconstrucción. Entonces, ¿qué pasó? Que debemos buscar más. Aquí el ejemplo es el pueblo de Israel. Debemos buscar la voz de Dios y no tanto la voz de los hombres, en referencia a esto de los bancos y la liturgia y todo esto. Esto evidentemente forma parte de la voz de los hombres. Hay unas citas, justamente estos días me estaba leyendo un libro recomendadísimo de Alex Sampedro, el cantante, que aparte de cantar también hace libros, que se titula Jesús es la pregunta. Y voy a leer algunos trozos. Dice, cuando relativizamos lo que Dios no quiere que relativicemos, cuando convertimos en absoluto aquellas cosas que Dios ve como relativas, estamos siendo incoherentes con nuestra verdadera tradición. Y esta incoherencia es uno de los mayores peligros que tenemos, que por culpa de nuestras tradiciones, la forma, descuidemos el mandamiento, la función. ¿Alguien se ha preguntado para qué estamos aquí? ¿Para qué está la iglesia de Vilanova? ¿Para determinar si hay sillas o bancos? ¿Para determinar quién va a salir? ¿Para determinar quién ha de predicar aquí adelante? ¿En eso vamos a perder el esfuerzo? Y otra cosa, pensaba, porque decimos, bueno, vamos a ser una iglesia activa, ¿no? Vamos a abrirnos a la comunidad, y eso está muy bien, y no es malo. Pero ¿qué pasa cuando eso es el centro, cuando es el objetivo de todo? ¿Qué pasa cuando caemos en un hiperactivismo absoluto de iglesias? Eso pasa en nuestras iglesias. ¿Y sabes qué pasa? Que perdemos el centro, perdemos lo que debería ser correcto. Y me diréis, ¿cuál es el centro? ¿Cuál es lo correcto? Bueno, vayamos a Mateo, capítulo 28, versículo del 18 al 20. Hay una frase que me gustaría recalcar y quiero que os quedéis con eso. La primera es, busca la voz de Dios y no la de los hombres. La segunda rima, pero no sé por qué. Busca la gran comisión y no la tradición. Y ahora sabéis que os voy a leer. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a obedecer todo lo que os he mandado, y os aseguro que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Esto es lo importante. El resto son tonterías. Esto, mira, me voy a ir sacando a poco la camisa, pero me la voy a sacar ya del todo. ¿Sabéis? ¿Sabéis por qué? Porque esto no es necesario. Ahora se me han callado con el reloj. Me vais a perdonar ahora. Esto no es importante. Todo esto me sobraba. Y es un poco lo que le sobra a la Iglesia. Perder la tradición, perder este hiperactivismo que en el siglo XXI parece que si no haces cosas no eres persona. Centrémonos en hacer discípulos de Cristo, que eso es lo que nos ha mandado, es el encargo principal, es la función, no es la forma. La forma da igual. Si cuando empezamos en esta iglesia, según mi abuelo, había un organillo que había que darle con un pedal y ahora tenemos un piano. Da igual, las formas cambian. No perdamos esfuerzo,
ni perdamos energías ni tiempo por las cosas que no valen el tiempo ni el esfuerzo. Si lo importante es amar a Dios, ¿y a quién amar más? Al prójimo. Y hacer discípulos de Cristo. Por cierto, hacer discípulos de Cristo no es hacerles un cursillo prebautismo y luego dejarlos a su aire, ¿eh? Eso no significa hacer discípulos. Hacer discípulos es tener un seguimiento personal con esa persona. Es hablar seguidamente con esa persona y preguntarle cómo estás. También significa que la otra persona debe rendirte cuentas. Eso también. Eso es hacer discípulos. Discípulos no es una institución, no es hacer un cursillo y ya te apañarás. Y ahí estás. No. Y luego pensamos, bueno, ¿y cómo podemos hacerlo esto, no? ¿Cuál es nuestra guía? ¿Cuál es nuestro norte para saber hacia dónde vamos? Pues la Escritura y Jesús son la brújula que indica el norte. Y yo que soy de arquitectura, el norte para mí es imprescindible. Estés en el hemisferio norte o sur, porque cambiará el sol, pero el norte siempre es importante saber dónde está. Otra cita de Alex San Pedro. Lavemos la cara todos los días frente a la Escritura. No permitamos que el polvo del camino de la tradición se acumule y nos distorsione. Y vez tras vez debemos volver a Jesús para cuestionar toda nuestra tradición. Esa es la clave. Jesús y la Escritura son lo que nos da la base para todo. El resto son cosas que se acumulan y que no nos dejan ver lo principal, lo necesario. Porque nos preocupa más esto, pero luego cuando viene alguien nuevo a la iglesia no le decimos nada. No nos levantamos, no le decimos, oye, ¿cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Trabajas por aquí? ¿Vienes de visita? Eso es de verdad lo que es importante. O visitar a los enfermos y preocuparnos por las viudas. Eso es lo importante. Por lo tanto, hemos de redirigirnos un poco y no perder tanto esfuerzo en cosas que no valen la pena y que no son necesarias. El objetivo está ahí. Y Jesús lo dejó muy claro. No podemos perdernos en formalismos y en qué manera debemos hacer o deshacer. Yo no digo que haya cosas que hay que hablar, pero excedernos en el esfuerzo y en las ganas y mirar, esto puede sonar y esto va a ser atrevido, lo que voy a decir, pero yo creo que es lo que Dios me ha dicho. Esto no es un mensaje solo para la iglesia, pues los miembros de la iglesia. Esto es un mensaje que abarca todo. A todo el mundo significa incluso al consejo de iglesia. No debemos perder tanto tiempo en las cosas que no valen la pena. Debemos concentrar en esfuerzos. Lo digo para que no os penséis que solo hablo por los miembros de la iglesia. Hablo por todos, porque la iglesia reformada debe estar en reforma continuamente. Entonces, simplemente eso. Quería decir eso. Esto ha sido una simbología para ver las cosas que sobran. Ahora nuestro ejercicio es pensar en qué cosas sobran, personalmente y como iglesia. ¿Qué cosas nos están poniendo frenos y nos están haciendo perder las fuerzas y el tiempo? Reflexionemos, hermanos, en eso porque es necesario. Y eso es lo que el Señor me ha traído. Así que daros las gracias por la atención. Y cada cual pues sepa y reflexione lo que tiene que hacer. Yo también he reflexionado sobre eso y hay cosas que impiden que el reino avance y nos perdemos en particularidades. Muy bien, pues he acabado. Que el Señor os bendiga. Y bueno, no sé si voy a poder volver a estar aquí arriba, no lo sé. Pero el Señor ha sido muy claro conmigo, así que no me podía callar, no podía decir otra cosa, sino que expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Que el Señor os bendiga. Buenas tardes, perdón por la demora, pero hay un tráfico impresionante porque se ve que esto del puente y bueno, algún accidente que se provoca, bueno, colapsa todo. Así que me he unido al cuarto, he escuchado el discurso de Mark, te queremos, así que
estamos todos para mejorar. Y bueno, su reto hoy era hablarnos sobre esta oposición, ¿no? Que siempre el pueblo de Dios tiene esa oposición, ¿no? Pueden haber enemigos externos o pueden haber enemigos internos en el pueblo de Dios. Y bueno, Mark nos ha estado explicando cómo fue todo esto de reconstrucción en la época de Esdras. Y nos ha dejado un par de preguntas que sería bueno que nos ayuden en esta última propuesta que nos hacía Mark. Nos dice la primera pregunta: ¿cómo podemos detectar cuando nos apartamos de la Gran Comisión? ¿Qué nos ayuda a volver a poner el norte en su sitio? Ayudarme un poquito a dialogar sobre cómo podemos detectar que nos hemos apartado de la Gran Comisión y qué nos ayuda a volver a poner el norte en su sitio. ¿Qué pensáis? Gracias, Eva. ¿Alguien más? ¿Quién quiere aportar un poquito sobre cómo podemos tomar conciencia? Silvia. Yo agradezco que haya presentado hoy una persona joven, porque es que es lo que necesitamos más en las iglesias. Es una iglesia en la que la mayoría somos ya más mayores, y cuando miras a Mar y a otros jóvenes que hace unos pocos años estaban ahí pequeñitos y ahora ya nos predican, ¿no? Y necesitamos la voz de los jóvenes, la visión, no porque sean jóvenes, sino porque son jóvenes que leen la Biblia y ya lo lleva uno en la juventud, ¿no? Porque ven las cosas de otra manera, tienen los pies más grandes que el actual y por tendencia siempre los más capaces tenemos a agarrarnos a las tradiciones, ¿no? Entonces creo que la primera manera que ellos, pues de muchas maneras, ¿no? La Biblia, ¿no? Pero también el toque que dan los jóvenes, ¿no? Incluso a los niños, escucharles más, darles más voz y entender que así llegaremos también a la sociedad. También los jóvenes de la sociedad necesitan mensajes como la Mar hoy, que me alegro que esto se graba, no se graba, lástima, ¿no? Porque a los jóvenes les gusta mucho escuchar mensajes así. Bueno, es una cosa más. Pues gracias, Silvia. ¿Alguien más quiere expresar una reflexión, una reacción de cómo podemos detectar cuando nos apartamos de la Gran Comisión? ¿Qué nos ayuda a volver a poner el norte en su sitio? Cuando nos damos cuenta de que en el lugar que frecuentamos siempre, como que no hay problemas, que no hay como ser uno cuando habla del Señor en el entorno cotidiano. Si uno habla del Señor, seguro que aparecen los problemas, pero muchas veces nos quedamos callados para que no vengan esos problemas. Y creo que es un error muy grande que cometemos, porque es como que perdemos el norte y no aplicamos la Gran Comisión, que es traer las personas, atraer a las personas al reino del Señor, ¿no? Al reino del cielo. Entonces, pienso que sí, que a veces perdemos ese norte, porque cuando decimos no hay problema, que con los vecinos nos llevamos bien, es porque no le hemos hablado del Señor. Entonces, sí, es como cuando entramos en una zona de confort, ¿no?
y estamos ahí muy apoltronados, muy tranquilos y cómodos. Y bueno, hay muchos casos en la historia de la Iglesia donde se ve, ¿no?, es que muchos creyentes se tienden a mimetizar, se tienden a ser como un camaleón, ¿no?, que se adapta a una situación y que bueno, el camaleón que lo hace, ¿para qué? Para pasar desapercibido y para no destacar como deberíamos destacar nosotros, ¿no? ¿Alguien más? Y así pasamos a la segunda. Quisiera decir que el desvío que tenemos de la gran comisión es muy, muy grande. Empezando desde el primer verbo de la gran comisión. Por tanto, y nosotros tenemos enfocado que la gran comisión es, por tanto, invitar a que vengan. Y ya a partir de ahí, bueno, estamos muy desenfocados. Muy desenfocados. Tenemos el norte muy descalibrado. El norte está en su sitio. Sí, pero digo nosotros en el sentido de cómo lo plantea él, ¿no? O sea, cuando perdemos el norte. Pero bueno, creo que es positivo esto de la autocrítica, ¿no? Si no tuviéramos esta capacidad de autocrítica, bueno, no hubiese pasado lo que pasó allí en la época de Calvino y Lutero, ¿no? Yo también estaba pensando en la línea de Dani y veo que es muy significativo cuando se programa una reunión de iglesia, por ejemplo, y cuánto tiempo se dedica y cuántos recursos, aún económicos, se dedica a la gran comisión, o cuánto tiempo se dedica y cuántos recursos al lugar a nuestras Comodidad, ¿no? comodidades, a nuestras historias, y poco a la gran comisión. Estoy segura que es bíblico, que si el Señor quisiera que estuviéramos cómodos, nos habría llevado con Él en el momento que nos entregamos a Él. Porque ya somos de Él, y si aquí no vamos a hacer nada más, estaríamos con Él. Allí es donde vamos a estar bien. Y felices, y sin llantos, y adorando, y haciendo cultos. ¿Pero por qué nos tiene aquí? Por la gran comisión. Y predicar. Y de ir por las calles, lo dice la Biblia. Y hacer, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que dice David. Esperamos que vengan y dedicamos muy pocos recursos y muy pocos esfuerzos para ir. Está bien. Y es bueno ser autocríticos, pero es mejor reaccionar a la autocrítica. Porque si somos autocríticos, pero nos vamos a casa diciendo que bien, que lo hemos dicho todo, y se queda ahí, hemos perdido el tiempo. Y creo que estos tiempos es hora de retomar las riendas de la Iglesia. No es que esté mal, pero sí darle un giro nuevo después de la pandemia, ahora que es como un nuevo comienzo. Es una nueva oportunidad de parte del Señor. Y creo que debemos reaccionar. Muchas gracias. ¿Podrías poner algunos ejemplos, nos dice Marc, de tradición que estorban el crecimiento personal o de nuestra iglesia local? Vamos para atrás un poco las reacciones. Fer, ¿podrías poner algunos ejemplos de tradición que estorban el crecimiento personal o de nuestra iglesia local? Bueno, ya que Marc se animó a alzar la voz con algunas cosas que están hechas más claras, le tenemos que echar agua. Entonces yo te diría que parte de lo que me gustaría que cambiara a veces es que, por ejemplo, a veces estamos muy apurados por el tiempo, ¿no? Entonces cortamos las bendiciones, el momento de la oración, la libertad, de todas esas cosas. Y eso que
Muchas gracias. Ángel, ¿qué te parece? ¿Podrías poner algunos ejemplos sobre frenos que hay que estorban el crecimiento personal? Atento a esto, ¿eh? Estamos hablando de un crecimiento personal de cada uno de los miembros y estaba también preguntando por el tema de grupo, ¿no? De iglesia local. Crecimiento personal, nuestra iglesia local. ¿Algún freno que te venga en mente? Yo creo que muchas veces no nos involucramos lo suficiente. Falta de compromiso. Pues, y por parte de las personas que tienen responsabilidades, pues a lo mejor tampoco se delega lo suficiente. Muy bien. ¿Alguien más? Yo quiero decir una cosa. ¿Sí? Me parece bien lo que está haciendo, porque yo, si hay una cosa que tiene la iglesia es la heterogeneidad que tiene, ¿no? Pero yo creo que está formado de miembros jóvenes, viejos, medianos, maduros y todos son necesarios. No tienen la verdad absoluta ni vosotros. Yo creo que todo eso hay que mirarlo bajo la lupa de la Biblia, ¿no? Es evidente que es así. Entonces, yo, como decía Mar, que a veces dices que no hay espacio de sonar. Yo eso lo he vivido desde muy pequeñito, desde jovencito, lo he vivido como que estaba en cosa. Pero a veces es que estamos esperando a que nos digan mente. Pero yo creo que el Señor nos dice que nos presentemos y nos ofrezcamos. No tanto que alguien te venga y dice, tú quieres ser esta comisión, tú quieres ser este departamento. Y dice, ven aquí y envíame a mí. Somos nosotros los que tenemos que dar el primer paso. Más que no alguien venga a buscar. Ya te digo, y cada opinión y cada cosa es importante. Y el mencionarlo de la comisión, yo creo que, evidentemente, todo lo que pongo en la Biblia es lo que tenemos que seguir. Yo imagino la Biblia, por ejemplo, lo hago todo en números. Yo como dado el presupuesto de la iglesia, por ejemplo, yo llevo el control presupuestario y sé cuándo me desvío y cuándo no me desvío. ¿Por qué? Porque tengo una línea que seguir. Si esa línea no se cumple, sé que me desvío. ¿Cuál es nuestra línea? ¿Qué línea seguimos nosotros? Lo que pone la Biblia. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué hacemos que no pone la Biblia? ¿Qué hacemos en contra de lo que pone la Biblia? Ese yo creo que tiene que ser nuestra mirada para saber de qué estamos deseando. Tradiciones hay siempre, algunas cosas. Alguien dirá, ¿por qué se tiene que venir cada domingo a la iglesia? ¿Por qué se tiene que hacer la Santa Cena cada domingo? ¿Por qué se tiene que mil cosas? Todas sean bienvenidas. Aquí le llamamos tradiciones a veces. Hay que saber lo que nos aparta de Dios y lo que nos ayuda, lo que nos acerca a Dios. Entonces yo creo que todas las opiniones, todos son necesarios. Yo creo que tiene por qué. Yo creo que debe. Muchas gracias, Javi. Solo una pequeña aclaración. Sí. Sobre todo me quería referir pensaba en aquellos casos de personas que llevan muchos años en el ministerio, ¿vale? Y que no tienen una persona o no tienen contemplado a alguien que va a venir después. Entonces, yo quería focalizar en la formación de esas personas que deben venir después. Sí que es verdad que hoy en día no es fácil, porque como vemos la iglesia, pues no está pasando todo el tiempo en que haya muchísima gente. Pero sí que debemos trabajar, intentar trabajar para que eso no pase, para que no pase que se va una persona y ya no hay nadie más, no hay quien la sustituya. Yo criticaba sobre todo, pensaba en el apotronamiento ese de, como lo he hecho toda la vida, pues para qué voy a enseñar algo. Si no vale la pena o voy a perder tiempo o fuerza. No, vale la pena y es bíblico y es necesario formar a esas personas para que cojan el relevo y sigan la carrera. Yo creo que es formar a la gente, pero es bueno que encontrar a esa gente que quiere formarse. Evidentemente. Pero debemos tener la iniciativa también de buscar recambios. Tiene que haber alguien a quien formar. Yo me acerco a alguien y no quiero que no quiere formarse, pierdo tiempo. Está claro, va a tener voluntad, pero con un poco esa disposición. Hay que ofrecerse para decir, yo quiero aprender, yo quiero reemplazar, porque hay departamentos de la iglesia que seguramente están porque no hay relevo, ¿no? No hay gente que se ofrece. Bueno, yo entiendo que la base está desde la escuela dominical, desde las casas. Primero la gente que ama al Señor es la que quiere servir. Entonces volvemos a lo mismo, vamos a discipular bien, vamos a nutrirnos bien del Señor, amar mucho al Señor para querer hacer lo que sea, aunque sea limpiar, aunque sea ordenar esto o lo que está ahí, que haya mucha palabra, que eso creo que en esta iglesia hay cultivado bastante.
Bien, entonces, siguiendo la línea de lo que estamos haciendo, vamos a enfocarnos en el Señor. Hemos meditado la Escritura, ahora vamos a enfocarnos en Él, vamos a pedirle ayuda, porque evidentemente que esto es algo que necesitamos que el Espíritu de Cristo nos ayude.